John Marulanda, de la Reserva Activa, experto en seguridad nacional. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Saludo cordial para usted, su equipo y su amplia audiencia. Señor coronel, no sé si estamos pensando con el deseo o tenemos datos suficientes de que los narcotraficantes también la están pasando mal. El mercado se les ha bajado ostensiblemente porque la gente no puede salir a la calle a comprarse su cacho de marihuana o su gramo de cocaína o de bazuco. La exposición del narcotráfico en las veredas es menos visible, es menos ostensible, y la Operación Orión no deja de producir buenos resultados. ¿Cuál es su opinión? ¿Es el momento de redoblar la lucha contra el narcotráfico o no? Pues mire, doctor Londoño, el panorama en general del narcotráfico, debido a esta emergencia de la pandemia, ha tenido unas variaciones que se han dado en el pasado, y usted lo sabe muy bien porque usted fue actor principal de una de esas variaciones, cuando la ofensiva de las autoridades frena la dinámica corriente del narcotráfico. Yo le podría decir, y está verificado con diferentes agencias, que en el exterior el consumo continúa. Antes metían su línea de cocaína por recreación, ahora la están metiendo por estrés, en Europa especialmente, ¿no? Y en Estados Unidos, los principales consumidores. Pero debido a las restricciones de la pandemia que hay allá y a las operaciones que se están realizando, predicción en ese momento, que cogieron un nuevo aire con esta actividad aeronaval norteamericana, que tiene en el Caribe más un sentido político que en el Pacífico, por donde está saliendo realmente la cocaína. Debido a esto, en el exterior el gramo de cocaína ha subido de costo casi en un 100%. En Nueva York costaba $60, ahora está costando 100, ciento y pico, para no hablar de ciudades como Beijing o Shanghai, en donde un gramo de cocaína puede llegar a costar $350, $400. Al tiempo que suben los costos en el exterior, baja la calidad y la pureza de la cocaína que se está distribuyendo. Hasta hace poco, debido a la producción colombiana, teníamos una pureza muy alta, casi del 90%. Ahora, como hay dificultad para suplir esas demandas, están mezclando mucho la cocaína y esto ha bajado la calidad. Pero eso tiene unos efectos inmediatos al interior del país. Por ejemplo, los corredores normales que utilizan las bandas y los carteles narcotraficantes, pues por supuesto que están atascados, y esto lleva a que guarden mercancía, a que la embodeguen, y esto genera varias cosas. Esto genera que haya más violencia entre actores, porque fíjese usted lo que está sucediendo en el Pacífico, allá en Nariño, en Cauca, en Chocó. En una sola semana han asesinado a 11 personas, rompiendo lo que se estaba diciendo de que debido a la pandemia la violencia pues había bajado, los homicidios, pero en estas regiones que están signadas por el karma del narcotráfico, pues ha venido subiendo la violencia. Uno de los motivos es porque ya no hay fluidez en el movimiento, guardan sus mercancías, y esto desata el apetito de rivales para hacerse con esos cargamentos. Pero eso también aumenta la oferta al interior del país y baja el costo de la oferta de marihuana y cocaína al interior del país. En las ciudades, a pesar de las restricciones de movimientos y la muy activa presencia de las autoridades y lo más difícil que es la distribución, sin embargo, los clientes VIP y los domicilios siguen funcionando para esto. Fíjese usted que en Santa Marta, nos acaba de decir la policía, están utilizando mujeres migrantes venezolanas para que saquen cocaína y marihuana hacia Venezuela o hacia las regiones vecinas de la frontera. Y ese aumento de consumo en las ciudades, pues es básicamente no solamente para VIPs, sino para gente de la calle, ¿no? Las colmenas que llaman siguen, los jíbaros siguen con mayor restricción, pero siguen ahí trabajando. Acuérdese usted, como me decía un alto oficial de la policía, me decía, en tiempos de ocio el vicio no disminuye, la ansiedad se incrementa y
siempre el vicio es una especie de alivio a esa ansiedad, que no es alivio, pero así lo entienden los viciosos. Entonces, en ese panorama complejo es que se está moviendo todo este fenómeno del narcotráfico en Colombia y hacia afuera, ¿no? En Colombia pensaría uno que las ollas están pasando un mal momento, porque los consumidores tienen dificultades para salir y no están saliendo a la calle en la misma proporción, en la misma cantidad. Eso es visible, eso es ostensible, eso está claro. Y además la gente tiene que hacer un manejo de su economía completamente distinto, donde la plata del vicio queda postergada porque la plata se tiene que dedicar a la supervivencia. El vicioso que tiene su familia a las puertas de un colapso, pues tal vez prefiera comprarle el mercado a la familia que comprarse unos gramos de cocaína. Pensaría uno que en esa medida las llamadas ollas, es decir, lo que se llama también el microtráfico, estaría pasando un muy mal momento en Colombia, coronel. Sí, no la tiene fácil en este momento. Todo el mundo, todo el universo del narcotráfico afuera y adentro está en este momento en dificultades, pero sigue, ¿no? Sigue. De pronto no a la intensidad que tenía hasta antes de todas estas medidas restrictivas debido a la pandemia, pero ahí sigue. De hecho, la policía ha decomisado cocaína en máscaras faciales de estas que se utilizan ahora para prevenir el contagio. Imagínense, todo eso lo están utilizando para tratar de seguir exportando. Y ahí hay otro problema, y es el problema de los insumos que nos llegan del exterior para poder hacer el procesamiento. Sin embargo, básicamente por vía marítima, y dado que no hay una restricción mucho para vuelos y navegaciones de carga, pues ahí siguen entrando insumos de una u otra manera que ayudan a eso. Hay una acumulación en Colombia de toda esa cocaína que se produce. Los cultivos están ahí, ya vamos a hablar de eso. Los cultivos siguen ahí, de pronto aumentando a un paso más lento, pero siguen aumentando. Los procesamientos, cocinas y laboratorios y demás siguen de pronto a un paso menor, porque el consumo, la clientela no está tan exigente ni tan amplia. Pero el fenómeno, desafortunadamente, sigue. Somos los primeros productores de cocaína en el mundo, punto. Claro. Señor coronel, ¿le parecería a uno que es el momento de golpear más duro? Y el gobierno, el Ministerio de Defensa había anunciado que a más tardar en enero de este año estaría fumigando con glifosato. Las posibilidades que tienen los bandidos de defender esos cultivos son menores. La gente en los campos tiene alternativas de siembra mucho más interesantes y mucho más inmediatas. Pensaría uno que es la hora de fumigar, fumigar y fumigar, y de eso no se sabe nada. ¿Ese no es un problema de seguridad nacional y de alto valor? Lo es 100%, totalmente. La dubitación de este gobierno para iniciar las fumigaciones pues lleva a muchas disquisiciones y especulaciones. ¿Cuál es el óbice para que se inicien las fumigaciones? Es claro que las Cortes no la prohibieron, la restringieron y colocaron unos parámetros entendibles, algunos. ¿Por qué el gobierno no inicia la fumigación en esta coyuntura? El temor de que la fumigación origine protestas sociales en esas áreas donde están los cultivos es algo que ya vimos en el pasado y manejamos en el pasado. Hay una experiencia, usted se acuerda de las famosas marchas cocaleras. La coyuntura de esta pandemia da una oportunidad para que se tome esa decisión. Hace poco hace menos de 8 días, el ministro anunció que ya iban a iniciar la fumigación, pero no se ve que se inicie, ¿no? No es fácil, eso tiene un gran ingrediente económico además, y tiene evidentemente una posición política y ética que el gobierno tiene que tomarla y asumirla, es su responsabilidad. Fumigar en este momento podría ser oportuno, no tengo la certeza de que sea evidentemente al 100% exitoso, pero es una ventana de oportunidad que se está dando
para que se inicie la erradicación de los cultivos, que son los que producen casi todos los males de seguridad y morales que tiene el país, como usted lo ha dicho. Esperemos que el gobierno tome finalmente esa decisión. Lo que pasa es que tiene ahora dedicados todos sus recursos económicos, de fuerza pública y de funcionalidad del Estado, los tiene dedicados a lo de la pandemia. Ahora empieza a aflojar un poquito, de pronto están esperando eso para dedicarles recursos, porque eso requiere un gran esfuerzo en personal, en administración, en dinero, y le dedique recursos a la fumigación, a ver si algún día podemos bajarnos de ese terrible sitial de ser los primeros productores de cocaína en el mundo. Bueno, en nuestra época, la época de comienzos del gobierno del presidente Uribe, la participación del gobierno de los Estados Unidos en esos costos era definitiva. Ellos eran los que financiaban el glifosato y los que financiaban las erradicaciones aéreas que se hicieron con un inmenso éxito. Ahí están las cifras, y no hubo marchas cocaleras y no hubo nada, porque se sabía que había una decisión fundamental para combatir el narcotráfico, que es la que uno no ve, y si esa decisión fundamental no llega, pues no le vamos a ganar la partida al narcotráfico y vamos a seguir en esta verdadera tragedia nacional, que es la tragedia de la cocaína. Señor Coronel John Marulanda, como siempre, inmensamente agradecidos con su participación en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, feliz día y cuídese mucho, por favor.